Buenos días a todos. Good morning. We will get started in about a minute. I'm just going to wait a minute to see if anyone else joins us. Buenos días a todos. Vamos a comenzar en unos pocos minutos. Vamos a darle la oportunidad a otras personas que entren. Buenos días. Okay, so we will get started. Good morning once again. Buenos dias. I know we had the opportunity to have a coffee with the principal about 2 weeks ago, but today is essentially a follow-up on distance learning and hybrid learning and what's to come. Así que hace 2 semanas tuvimos un café con la directora donde hablamos un poquito sobre el aprendizaje remoto y la transición para traer a un grupo pequeño de estudiantes a la escuela. Así que hoy vamos a dar más información y detalles acerca de eso. So just as a recap, in December, we announced to all families, students, and staff that we would continue with distance learning for the remainder of the year, and that is still our commitment. Our commitment is to continue with at-home distance learning until June 15th, 2021, pending any contradictory state or federal legal requirements. However, while our general instruction will be online, we will begin to offer on-site supports at the school site. Así que en diciembre del año pasado hicimos el anuncio a través de toda la alianza de que íbamos a continuar con el aprendizaje remoto para el resto del año escolar, esperando la guianza adicional del Estado y guianza federal. Así que nosotros todavía vamos a continuar con eso, ¿verdad? Ese todavía viene siendo el plan, pero también nos estamos preparando para traer un grupo pequeño de estudiantes a la escuela para poder apoyarlos aquí. I want to emphasize that we are doing on-site scholar supports for those scholars who are in need, but not a full reopening. Así que queremos decir, ¿verdad?, de que vamos a comenzar a identificar a estudiantes que pueden venir a la escuela, ¿verdad?, para apoyarlos un poquito más, estudiantes que van batallando ahorita. Y va a ser un grupo pequeño, pero no estamos abriendo la escuela enteramente. I know that LA County has named that they plan to change their guidance around cohorts and the reopening protocols. This new guidance actually changes to there is no size limit in terms of the number of students that come to campus or are grouped together. And there's also no size limit for the number of staff members who can work with the group. However, given the disproportionate impact of COVID-19 in our communities and the extent to which the state and county are reopening very soon, the process of change management with our staff and families, we have decided that we will actually continue the guidance that was given to us at the beginning of the year, which is staying with a small group of students in the classroom of no more than 14 students. Okay. Así que aunque el condado de Los Ángeles ha compartido y ha dado guianza más abierta, ¿verdad?, donde permite que hayan más estudiantes, no hay ningún límite acerca de cuántos estudiantes pueden estar en la escuela o cuántas personas del personaje pueden trabajar con un grupo de estudiantes. Nosotros todavía queremos seguir con el plan que teníamos al principio del año escolar para asegurarnos que la seguridad de todos, ¿verdad?, especialmente en nuestra comunidad, continúe siendo la prioridad. Así que nosotros hemos decidido ahorita con nuestra póliza va a ser asegurarnos que la cantidad máxima para cada grupo de estudiantes sería 14 estudiantes por grupo. Okay. So lower transmission rates and more widespread vaccination has shifted our schools' community's perception. We were able to give families, staff, and students a survey where we were able to gather data in terms of how they were feeling. Currently, the data names or states that about 51% of our Tajima families may want their children to return to campus.
And it was very similar for students who responded around the same time. About 60% of Alliance Tajima members have also received the first dose of the vaccine, and we are currently ensuring that any staff member who comes to campus will be fully vaccinated. And then for the first time throughout the pandemic, as we were giving these surveys out to like all staff members, 68% of our Tajima staff members currently have named that they do feel comfortable coming to campus and working with students. Okay. Así que ya que los casos de coronavirus han mejorado y también ya que las vacunas están más disponibles a más personas, ¿verdad? En la comunidad, hemos visto cambios en cómo se sienten los miembros de nuestra comunidad. Recientemente mandamos encuestas a todos los padres, los estudiantes y a nuestro personal de la escuela y vimos que ahorita 51% de nuestras familias de la escuela, ¿verdad? Han decidido que se sienten a gusto con que su estudiante regrese a la escuela. Igualmente, el mismo porcentaje, como 50% de los estudiantes indicaron lo mismo. Adicionalmente, 60% de nuestros personajes aquí, de nuestros maestros y las personas que trabajan en la escuela, han recibido la primera vacuna, el primer dosis, y estamos ahorita asegurándonos de que hagamos todo lo posible para asegurarnos que las personas que estén aquí en la escuela tengan acceso a esas vacunas. Y finalmente, 68%, casi 70% de todos los miembros aquí de la escuela indicaron que se sienten a gusto regresando a la escuela en persona. So now that I gave a little bit of context in terms of our data and where we're at as a school, I want to talk a little bit about the process that we did as a school to develop the on-site scholar supports for our students. So one of the things that we identified as a team for our school in terms of school priorities was, one, we wanted to maintain consistency in our current virtual schedule. Given that many of our students were successful with this schedule, there are not that many weeks left of school. So we did not want to disrupt the schedule. That was a huge priority for us. And in addition, I've heard from many family members and students that this virtual schedule has been working for many of you. However, a second priority is to also provide supports for students who are struggling academically, in particular those students who are not attending classroom classes consistently, students who may not be motivated to engage in classwork, those students who are not completing assessments. And we wanted to make sure that all the systems that we put in place, from our virtual schedule to our on-site supports, were sustainable for all stakeholders. Okay. Así que el primer paso que tomamos nosotros cuando íbamos identificando el modelo, ¿verdad? Y el sistema para tratar de identificar a los estudiantes que iban a venir a la escuela, las prioridades para nosotros, antes de todo, era poder apoyar a los estudiantes que están batallando un poquito académicamente. Estos vienen siendo los estudiantes que no están asistiendo a sus clases regularmente, los estudiantes que quizás no están motivados ahorita para completar su trabajo y que simplemente no están haciendo sus tareas. En adición, queríamos asegurarnos que no hubiera mucho cambio en nuestro horario virtual ahorita. Hemos visto que muchos estudiantes han estado triunfando ahorita y teniendo éxito con el horario que tenemos a través del aprendizaje remoto, así que no queríamos hacer muchos cambios. Igualmente, muchas familias nos han dicho lo mismo, que les gusta y que está apoyando ese horario mucho a sus estudiantes. Y últimamente queríamos asegurarnos de que cualquier cambio que hiciéramos no iba a afectar mucho a los maestros, a los padres, a los estudiantes, así que a todas las personas de nuestra comunidad. Okay. So before our step number 1 was to identify like what were the priorities as a school. Step number 2 for us was to identify what are our scholars' needs. So we did this based on a data analysis where we looked at every student's attendance. We looked at completion rates of assessments. We looked at we looked at grades from fall semester. We looked at current grades, and we essentially, through the different data points that we used, we try to determine what types of on-site support students will need. Okay. Así que el próximo paso que tomamos nosotros como escuela era
viendo todos los datos académicos de los estudiantes, incluyendo cuántas clases fallaron el semestre pasado, cuántas clases no van pasando actualmente, la asistencia, el porcentaje del trabajo que van a completando para cada clase. Y ya viendo todo eso, pudimos identificar un poquito mejor, ¿verdad?, cuáles eran las necesidades y los apoyos que necesitan nuestros estudiantes. Through each of these indicators, we assigned points for students to calculate which would be the group of students who were in need. So for example, if students had NPs fall semester, if they had 1 or 2 more NPs, they got 2 points. If they had 3 or more NPs, they got 3 points. And we essentially broke down the points by the different categories from like fall NPs, spring NPs, year-to-date absences, average attendance per period, and average work completion. And we totaled all those points and essentially ranked students from highest to lowest. Okay. Así que después de ver todos esos datos, lo que hicimos es les dimos puntos a los estudiantes por cada categoría, ¿verdad? Así que, por ejemplo, para el semestre pasado, si el estudiante falló clases y no pasó clases, el estudiante que falló 1 o 2 clases les dimos 2 puntos, el estudiante que no pasó 3 o más clases el semestre pasado les dimos 3 puntos y seguimos así a través de las diferentes categorías, al final sumando los puntos que le dimos a cada estudiante, ¿verdad? Para identificar cuáles son los estudiantes que necesitan el máximo apoyo. We used a point system from different categories so that we had a criteria that was very clear and transparent for all families and stakeholders. Hicimos este sistema para poder informarles a todas las familias, a todos los estudiantes acerca del proceso, ¿verdad? Que para que fuera algo muy fácil de explicar y fácil de entender y que todos estuviéramos en la misma página y entendimiento también. Despite that we did a point system for students, once we selected the group of students based on the points, we took this list to all teachers within each grade level to ensure that based on our system and the numbers and what we had calculated, that we did not miss a student who would have been in true need of on-site supports. Ya que finalizamos la lista basado en los puntos, el sistema de puntuaje, le compartimos la lista con todos los maestros, ¿verdad? Hicimos la pregunta de que si esa lista se veía correcta y si habían quizás algunos estudiantes que no estaban en la lista, pero que quizás podían sacar beneficio de venir a la escuela y recibir apoyo en la escuela. So we have decided as a school, let me give you more information in terms of what this looks like, and then I can talk about the process. So according to our data as named earlier, we have named that on Wednesdays and Thursdays, students who have struggled with virtual learning, who have not attended live sessions, who struggle beginning work and completing work, we are going to focus on on-site supports on Wednesday and Thursday. While students are on campus, scholars who are here will log on to all their virtual classrooms at the school site under the supervision of a Tajima staff member. The goal of this is to ensure that students who are on campus attend virtual classes, engage in classwork, and actually complete the assessments before leaving the end of the day. Okay. Así que, como mencionamos, cuando hicimos el análisis de los datos, ¿verdad? Pudimos identificar estudiantes que iban batallando con el aprendizaje remoto y necesitaban apoyo con asistiendo a sus clases, asegurándose que comenzaran el trabajo y que completen el trabajo y entreguen el trabajo. Así que para esos estudiantes que van a ser invitados a venir a la escuela, ellos van a tener la oportunidad de venir a la escuela, de estar en una clase bajo la supervisión de un personal de la escuela, ¿verdad? Entrar a todas sus clases virtual a través de la escuela. Y la meta aquí sería asegurándose que los estudiantes asistan sus clases, estén haciendo el trabajo que deben de hacer y que completen todos sus trabajos antes de irse a casa. Okay. So students will be grouped with 14 students or less in the classroom as an NL stamp again, where we would have a TA
and an admin member who will support and ensure that students are logged in, that they're engaging in the work, that they're participating, and that before they leave the school day, they have submitted their assessments, which is something that they need to get a grade in the class. Okay. Así que los estudiantes estarían en un grupo con 14 estudiantes o menos, ¿verdad? Y van a permanecer en un salón aquí dentro de la escuela por el día entero. Y como dijimos, van a estar bajo la supervisión de un personal, aquí un asistente de maestro, por ejemplo, junto con un miembro del equipo de administración para asegurarse que estén haciendo su trabajo y que estén poniendo atención. So last week was when we essentially engaged in the data analysis and we got feedback from teachers. This week, starting today, we will begin to call students and families on that list who have been selected to invite them and join in for in-person grade level cohorts for on-site support. I do want to name once again, as I've named in my previous Coffee with the Principals, that if you are invited to come to school, because we do feel that it's a need for your child, that they will benefit from being on campus. At the end of the day, it is your choice. You could choose not to send your child to our school site, and then we will open up the space for the next student on the list. So we have ranked students from like 1 to 50 per each grade level based on need. And we will be going down the list. If a parent says, no, I don't want to send my child to the school site. So you will start getting those phone calls between today and Thursday. Okay. Así que la semana pasada nosotros finalizamos la lista de estudiantes junto con los comentarios y el apoyo de los maestros para asegurarnos que la lista estuviera completa, ¿verdad? Y actualizada también con todos los estudiantes que necesitan ese apoyo. La lista comienza con el número 1, que viene siendo la estudiante que basado en los datos está a más riesgo y necesita el máximo apoyo, y continúa al número 50. Esta semana, comenzando el día de hoy, nosotros estamos llamando a esas familias, a esos estudiantes, para invitarlos a venir a la escuela. Como dijimos, solamente van a ser como 12 a 14 estudiantes por grado. Y ya que reciban ustedes esa invitación, vamos a comentarles, ¿verdad? Decirles, informarles acerca de las razones por cuales nosotros pensamos que su estudiante va a sacar beneficio de venir a la escuela y estar aquí presente a la escuela. Pero si reciben esa llamada y reciben esa invitación, como hemos comentado anteriormente, al final del día la decisión es de ustedes, ¿verdad? Como padres, ustedes deciden si es que quieren que su estudiante venga a la escuela o no. Okay. So when does this begin? This actually begins the week of April 19th. Where students will come to campus for 2 days a week. It's on Wednesdays and Thursdays. And the reason why I selected Wednesdays and Thursdays is because it is the day that students turn in assessments. So it is crucial that we have students who have struggled turn in the assessments, which are part of their grade. Cohorts will be on campus from 8:30 to 2 p.m. Although classes do start at 9, we're asking students to come to campus at 8:30 so that we can begin the process of screening and ensuring that everyone has their mask, that we take temperatures, that we ask the questions, and that they're sent to the classrooms. Okay. Así que estos apoyos en persona van a comenzar la semana del 19 de abril. Y como dijimos, van a ser aproximadamente grupos de como 3 estudiantes por cada grado. Los grupos van a venir, esos estudiantes van a venir a la escuela 2 días a la semana, sería el miércoles y el jueves, y van a estar aquí en la escuela de 8:30 a 2 de la tarde. Aunque las clases comiencen a las 9, pedimos que lleguen a las 8:30 para poder tomarles la temperatura en la puerta, asegurarnos que todos estén bien antes de entrar. Okay, so I'll answer some questions that are on here soon. I just want to give the last piece of information of on-site student cohort selection.
If you have been selected, you will get a phone call this week, and we will ask you to complete a preference form that has to be completed online. So we will do that simultaneously with you over the phone. If you opt in to our on-site intervention program, you must remain in that cohort for the remainder of the semester. And we ask for that commitment because that could have been a space for another student that could have really benefited from being on campus. All vaccines must also be up to date. Students will take COVID tests biweekly. Masks will be required and 6 feet distance will be enforced. The safety of our staff and students is our priority. Therefore, all families will sign a behavior contract that will name that if students do not follow the safety protocol, they will be removed from our on-site intervention program. Families and students will also be invited for a training the week of April 12th. Okay, así que algunas cosas que queríamos comentar es que cada padre, ¿verdad? Que recibe la llamada, le vamos a pedir que llene una forma a través de internet y podemos apoyarlos a completar esa forma cuando estemos en el teléfono y en esa llamada con ustedes. Si ustedes deciden que su estudiante va a venir y les quieren dar permiso para que vengan a la escuela, pedimos que ese compromiso sea para el resto del año escolar, así que el resto del semestre. Porque al fin del día, si ese espacio, ¿verdad? Si se lo damos a su estudiante y si usted, ese espacio se lo pudimos haber dado a otra persona, así que pedimos que ese compromiso sea para el resto del año escolar. Después de ahí, pedimos que todas las vacunas del estudiante estén actualizadas, ¿verdad? Así que tengan todas sus vacunas. Van a tener que tomar un examen, la prueba de COVID cada 2 semanas para asegurarnos que tenga resultado negativo. Y esas pruebas las damos aquí en la escuela también. Los estudiantes van a tener que mantener puestas sus máscaras o cubrebocas. Van a ser requeridas a todo tiempo. Y también van a tener que permanecer 6 pies de distancia de una persona a otra. Vamos a asegurarnos que sigan esas reglas. Para la seguridad de todo nuestro personal y de los estudiantes, eso viene siendo nuestra prioridad. Así que vamos a pedir que cada familia, incluyendo el estudiante y el padre, firme un contrato donde dice que si el estudiante no sigue las reglas que tenemos aquí en la escuela para la seguridad de todos, vamos a pedir que si ellos no siguen las reglas, entonces vamos a regresar al estudiante al aprendizaje remoto y no van a poder permanecer aquí en la escuela y continuar a venir a la escuela. Y últimamente va a haber un entrenamiento para todas las familias y los estudiantes el 12 de abril, la semana del 12 de abril. So to answer, I think I've answered most of the questions that you have on here. I think the question that I haven't answered is someone asked, when is everyone else virtual? And the answer is yes. Besides students who get to come on campus for on-site support, everyone will be virtual. In terms of next year, we still have not, as a school, have identified when or how many students will be coming in the fall. This is work that we will do over the summer, and we will keep you informed. Okay, así que alguien preguntó, where was the question? If it's still going to be online. Okay. Alguien preguntó acerca de si las clases todavía iban a ser por internet. Así que ahorita sabemos la guianza para este año escolar, pero mientras tengamos actualizaciones, nosotros les vamos a informar de eso, especialmente durante el verano. Someone asked if their daughter's already vaccinated. Will we be asking for COVID tests? The answer is yes. Despite that I am vaccinated, I am still taking the COVID test weekly and bi-weekly because although we are vaccinated, we can still get COVID and transmit that to someone else who has not been vaccinated. Alguien preguntó que si el estudiante ya recibió las vacunas y todavía tienen que tomar la prueba de COVID, y la respuesta es sí. La prueba va a ser requerida para todas las personas que están aquí en la escuela para asegurarnos que todos tengan resultados negativos, y eso incluye a nosotros que ya hemos tomado la vacuna también, recibido la vacuna.
Muchas gracias, Nancy. Thank you, Nancy. Are there any questions? I know this was essentially brief. It was mostly because I wanted to ensure that everyone knew the process, what it is that we're doing as a school, and how we're selecting students. But I want to make sure that there are no questions around the process, and I'll have Ms. Salazar translate that. Así que queremos asegurarnos que no tengan ninguna pregunta, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, por favor, hagan la pregunta acerca del proceso, acerca de cualquier cosa que hemos comentado. I think someone asked if we're having clubs available in person for students. As of now, due to safety, we are not. But given that numbers are getting better, vaccines are out, I do foresee a much better academic year next year, where more students will be able to come to campus, where we will finally begin to resume a lot of the activities that we used to have as a school. Okay. Alguien preguntó si vamos a tener clubs o cualquier otras oportunidades aquí disponibles en persona. Ahorita en este momento no hay ninguna otra actividad tomando a cabo aquí en la escuela en persona, pero cuando eso ya sea disponible, quizás el próximo año escolar, nosotros les vamos a avisar. Someone asked if there are any programs over the summer. I do know that there may be a few things that we do offer. I know every year we give students the opportunity to join college courses. Sometimes there are summer programs that students can apply to, and I know our counselors often send out that information to students. So have your child be on the lookout. We are consistently sending information around the opportunities that are available for students throughout the summer. Okay. Alguien hizo la pregunta acerca de programas durante el verano, así que como escuela nosotros a veces ofrecemos clases de colegio durante el verano y ese año sería virtual también, así que les vamos a dar más información ya que tengamos esa información. Y aparte de eso, el Departamento de Consejería comparte muchas oportunidades con los estudiantes, incluyendo programas a través de universidades y otros programas donde pueden participar ellos. Así que, por favor, recuérdenle a sus estudiantes que estén chequeando su correo electrónico para que no se pierdan ninguna oportunidad. I am going to keep it open for you to continue to write questions. In the meantime, I will be going over some important dates. So just as a reminder, March 24th and 25th, they are people-free days, so there is no school. March 26th is Cesar Chavez Day. We also don't have school. March 29th through April 2nd, it is spring break for students. Students will resume to school normal schedule the week of April 5th. And that week, we will be sending out report cards to families. Okay. Así que queríamos compartir algunas fechas importantes. Mientras compartimos esto, si tienen alguna otra pregunta, por favor, métanla ahí en el chat. Así que este miércoles y jueves no hay escuela. El viernes tampoco hay escuela para reconocer el día de César Chávez. La próxima semana son las vacaciones de primavera, así que spring break y tampoco hay escuela. Las clases continúan como siempre y el horario regular el 5 de abril. Y esta misma semana vamos a mandar las calificaciones, el reporte de calificación a casa para que ustedes puedan ver las calificaciones de sus estudiantes. So someone asked if teachers will be giving homework to students for the rest of the vacation. Not sure if this is spring break or the summer. If it is spring break, teachers are not assigning any homework during that break. If it is over the summer, because our students transition from one group of teachers to the next, the one thing that we may offer is for students who are taking AP courses, we might be assigning some reading, some tasks, but that hasn't been discussed just yet as a school. Alguien hizo la pregunta que si los estudiantes van a tener tarea para esa semana de vacación que sigue. La mayoría de las clases no van a dar tarea. Quizás el estudiante que vaya tomando clases de nivel AP, quizás les den como práctica o algo para leer los maestros para que se vayan preparando para ese examen. En adición, durante el verano, el estudiante que se registre y se apunte para tomar clases de AP el próximo año, quizás también reciba algún trabajo para irse preparando para esa clase. So someone asked, my son took a COVID test in January and it was negative.
does that work for the remainder of the year? And that is no. A COVID test is only valid within a 2-week span. We may take it in January and we may have COVID the next week or even the next day. So this is why we are doing the testing consistently to ensure that all staff members, all students, and all families stay safe. Alguien hizo la pregunta, dijo de que su estudiante tomó una prueba de COVID en enero y salió negativo el resultado, que si eso sirve para el regreso a la escuela, y la respuesta es no. Los resultados de esas pruebas solamente son válidas por 2 semanas, así que el estudiante tendría que tomar ese examen cada 2 semanas para asegurarse que esté actual, ¿verdad? Porque algo puede cambiar de un día a otro. Someone asked, when do students of 12th grade start? Currently, we are only selecting a small number of students from 9th, 10th, 11th, and 12th who are truly at risk of not passing their courses. Everyone else will remain virtual for the remainder of the year. Okay. Alguien hizo la pregunta de que cuándo entran los del 12. Así que ahorita, como mencionamos, solamente estamos identificando un grupo pequeño de cada grado de 9, 10, 11 y 12, un grupo de aproximadamente 12 a 14 estudiantes para que regresen a la escuela, y todos los otros estudiantes van a permanecer en aprendizaje remoto por el resto del año escolar. Okay. Someone asked about having sports at our school, given that like some districts or some schools may be having that as a school, given the number of rates and COVID that we've seen in our community. We are taking it very slow. Safety is our priority while also ensuring that our students are doing well academically, social, emotionally. But safety at the end of the day has been our priority. We are starting to slowly bring in students who are academically struggling. And we do foresee that in fall semester, as things get better, as the vaccine becomes more available for others, that we will begin to do our sports again. Okay. Así que alguien hizo la pregunta acerca de los deportes y mencionó de que hay otras escuelas que están permitiendo personas. Nosotros como escuela, ahorita basado en los datos y los casos que hemos visto de COVID y también viendo los datos en nuestra área inmediata, ¿verdad? Nuestra comunidad, estamos tomando ese proceso y tomando mucha precaución, ¿verdad? En trayendo más personas a la escuela, porque queremos asegurarnos que la seguridad y la salud de todos sea la prioridad y continúe siendo la prioridad ahorita. Así que vamos poquito a poquito, paso a paso, ¿verdad? Y no estamos haciendo todo de un solo. So someone else, how can students get support if teachers are not on campus? Not sure if we're referring to students. Maria, if you could clarify that question. Not sure if you're referring to students who will remain virtually or for students who do come to campus. On campus. Do you want to translate that? Así que hay una pregunta acerca de cómo es que vamos a poder ayudar a los estudiantes si es que los maestros no van a estar en persona en la escuela. Así que María, me parece que está preguntando acerca de los estudiantes que van a estar aquí presentes en la escuela, y como mencionamos, los estudiantes todavía seguirían haciendo lo que deben de estar haciendo en casa, ¿verdad? Así que metiéndose a sus clases, completando el trabajo, respondiendo las preguntas y todo, pero basado en lo que vimos en los datos, ¿verdad? No todos los estudiantes se están metiendo a sus clases, no todos están asistiendo a sus clases, no todos están completando el trabajo o la práctica o la tarea. Así que el enfoque de traer a los estudiantes aquí a la escuela viene siendo para darles ese espacio y este ambiente donde se puedan concentrar, donde tengan un adulto que los está supervisando para que sí se metan y entren a sus clases, para que sí estén haciendo el trabajo, estén respondiendo las preguntas que le hacen los maestros y estén completando el trabajo, así que puedan mejorar sus calificaciones en vez de atrasarse. Espero que le haya contestado su pregunta. Sí, iba a decir adicionalmente, a los estudiantes que tienen dificultad académicamente, tenemos algo que se llama small group o intervención después de cada clase. Y lo que está pasando es que los muchachos que lo necesitan no están entrando
a esa clase para recibir el apoyo. So, estando aquí en la escuela, el personal que está aquí se va a asegurar que los muchachos están entrando a small group, a la intervención, para que reciban ese apoyo de los maestros virtualmente. So in terms of nutrition and lunch, I can give a little bit of context right now. However, we are finalizing the details, and those parents who have been invited will get an additional session of information where you will get in depth what it will look like at our school site from morning entry to exit. Including what nutrition looks like, what lunch looks like. But just to give you a little bit of information, nutrition, students will get nutrition in the morning as they arrive to campus. They will pick it up. They will be eating that in their seat in the classroom. In the classrooms, the feet are set 6 feet apart. Not only do we have masks for students, but we also have face shields so that they're able to eat. During lunchtime, though, I did want to give students the opportunity to step out of the classroom environment so that they get some air. We will have a process to have students go downstairs to our lunch area where they will be able to sit, have their lunch, but also be socially distanced and ensure that they can eat while also having their face, the face shield. Okay. Alguien hizo una pregunta acerca de la comida y el almuerzo y cuál va a ser la póliza que tenemos aquí en la escuela acerca de eso. Así que cualquier estudiante y padre que se apunte, ¿verdad? Para que el estudiante venga a la escuela, van a recibir un entrenamiento con muchos detalles acerca de los diferentes sistemas y las pólizas. Pero para compartir un poquito con ustedes ahorita en este momento, los estudiantes van a recibir desayuno cuando vengan a la escuela. Mientras van entrando al edificio, van a agarrar una bolsita con el desayuno y van a poder comer eso dentro del salón mientras tengan un face shield, así que como una máscara de plástico para que puedan comer, ¿verdad? Pero todavía estén protegidos. Y después de ahí para lonche, ahorita estamos planeando eso y estamos pensando que los estudiantes van a poder salir afuera para comer su lonche, pero van a tener un espacio y un asiento designado donde puedan hacerlo en la misma seguridad con la misma máscara de plástico. Okay, I want to open it up to see if there are any additional questions. If not, know that if you are invited, you will receive an additional PD session. I'm sorry, not a PD session, an additional information session the week prior to starting. Where you will know more details, what it looks like. When we call you this week, if you have been invited, we will also give you a lot of information over the phone. Okay. Así que vamos a darles la oportunidad. Si tienen alguna otra pregunta, pueden meterla en el chat. Y si no, sepan de que si su estudiante es elegido para poder venir a la escuela y ustedes les dan permiso, ustedes van a recibir un entrenamiento la semana antes de que comiencen esas clases, esos apoyos en persona, para que tengan toda la información que necesitan y también podamos contestar cualquier pregunta que tengan. I also see a comment here from Rosa around wanting her son to come to campus. I don't know right now if your son has been selected. Just know that this was, it has been a difficult process. The planning has been difficult, really trying to identify who comes to campus while also keeping everyone safe and remaining small to begin with. We had to really prioritize students who were struggling academically and who weren't being successful in the virtual setting. Okay. Así que Rosa hizo una pregunta acerca de poder hacer cita para que su estudiante tome la prueba en la escuela. Así que no sabemos si su estudiante fue elegido, invitado para poder venir a la escuela, pero si es que sí fue uno de los estudiantes elegidos, nosotros le daríamos la fecha y la hora para cuando puede venir a tomar la cita o la prueba de COVID. Queremos también compartir que ese proceso fue algo muy difícil, ¿verdad? Teníamos que hablar e indicar cuáles iban a ser los estudiantes elegidos, que en verdad necesitaban este apoyo en persona porque no estaban triunfando durante el aprendizaje remoto, mientras al mismo tiempo considerando la seguridad y la salud de todos los miembros y toda nuestra comunidad.
Shelly, sí, solo para estudiantes elegidos este semestre. Ya no faltan muchas semanas después de Spring Break, falta bien poquito, abril, mayo, ya salen en junio, pero para el otro año espero que todo empiece a volver de nuevo a lo normal y podamos tener a más estudiantes aquí en la escuela. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Si no, esto es todo por hoy. Voy a seguir informándoles y teniendo estas juntas para darles más información. Y espero que si tienen alguna pregunta ustedes se comuniquen con nosotros también. Thank you all for joining. I will continue to stay in touch to provide you information and updates about our program, about any changes. And if you have any questions, do not hesitate to reach out. Thank you so much. Muchas gracias. Tengan buen día. Have a great day. Gracias a todos. En términos de cuántos estudiantes asistirán a los grupos pequeños, serán no más de 13 estudiantes por grado. So, 13 52. más 4, no más de 52 niños. Gracias. Tengan buen día. Gracias.